Buenos días, buenas tardes, estimados. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra capacitación Plan de Emergencias. Este es el presente módulo 2, ¿no? Y vamos a dar la continuidad al temario que ya hemos visto en nuestro módulo uno, ¿no? En esta oportunidad vamos a revisar un poco de las responsabilidades del empleador, vamos a ver cómo se conforma una brigada, vamos a ver el tema de los procedimientos de un plan de emergencias, qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Vamos a ver también un video de concientización y vamos a ver también al final las consecuencias de la inacción, ¿no? Del incumplimiento de lo que he planificado en mi plan de emergencia, ¿no? Sin más, vamos a darle inicio a nuestro módulo 2, a nuestra capacitación del módulo 2, con las responsabilidades del empleador en el plan de emergencia, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Una de las responsabilidades del mismo es la de planificar e identificar los principales escenarios de emergencia de la empresa, ¿no? Con lo que habíamos visto en un inicio con el tema de los riesgos o mejor dicho, de los principios básicos que debe tener un plan de emergencia, ¿no? Parte de la responsabilidad, mejor dicho, la responsabilidad entera del empleador, pues es planificar qué es lo que se debe de realizar, ¿no? Y el por qué, ¿no? Dentro de este por qué está el tema del grado de riesgo que yo voy a tener aplicado, asociado a mis operaciones, ¿no? A mis operaciones, a mi ambiente de trabajo, ¿no? A la ubicación que puedo yo tener de mi empresa, ¿no? La que de repente pues se puede agravar una situación de emergencia, ¿no? También es parte de la responsabilidad del empleador, pues asignar los recursos que yo voy a necesitar para poder dar respuesta de inmediato a las emergencias que yo pueda suscitar, ¿no? En este caso, como hayamos mencionado, las estaciones de emergencia, los botiquines, los lavaojos que se pueden utilizar, las duchas de emergencia, las luces de emergencia, las alarmas sonoras que yo puedo implementar dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Es responsabilidad netamente del empleador poder implementarlas, ¿no? Y estas va a ir en función netamente a la evaluación inicial que ellos van a tener que realizar en cuanto al análisis, ¿no? No es necesario, pues, que de repente una empresa tenga todo lo que estoy mencionando, ¿no? No, va a tener lo necesario para poder afrontar la emergencia que ha analizado se puede suscitar dentro de sus instalaciones, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No necesariamente, porque estamos mencionando una gran cantidad de implementos, una gran cantidad de accesorios que se pueden implementar en una situación para afrontar una emergencia, no necesariamente se van a aplicar todas, ¿no? Va a depender mucho de la situación de la empresa. Es responsabilidad del empleador también dar la formación y la capacitación a las brigadas, en este caso de evacuación y rescate, de primeros auxilios, de lucha contra incendios, ¿no? Es netamente responsabilidad asignarles el tiempo, asignar la capacitación, puede ser interna o externa, ¿no? Pero es responsabilidad que les dé ese tiempo en este caso a las brigadas para que puedan adquirir ese conocimiento y en una situación de emergencia posterior aplicarlas. Asimismo, también es parte de la responsabilidad del empleador establecer y señalizar las rutas de evacuación, las zonas seguras, cuáles son los puntos de reunión que voy a tener dentro de mis instalaciones para que en una situación de emergencia las personas puedan derivar, puedan llegar hacia ese punto y puedan trasladarse pues de manera segura, ¿no? Igualmente, ¿no? Darle mantenimiento, no solamente a las rutas, a la señalética de las rutas de evacuación, sino también al mantenimiento a los accesorios, instrumentos que yo voy a utilizar, ¿no? Asimismo, como la reposición, por ejemplo, si yo tengo o ya usé, por ejemplo, mis botiquines, ya usé mis kits de emergencia para una emergencia determinada, ¿no? Entonces yo tendría que como empleador la responsabilidad de reponer los insumos que se han gastado, ¿no? Que se han gastado en ese momento para poder atender la emergencia. Como mencionábamos, ¿no? La conformación de la brigada puede darse de dos maneras. Una brigada multirriesgos, en donde, por ejemplo, todos conocen la actuación en caso de cualquier emergencia, ¿no? Como mencionábamos, va a depender también esta conformación de la cantidad de personas que están asociadas presentes en un momento dado en la empresa, va a estar en función también a la cantidad de personas que yo tengo disponible, ¿no? Y por ejemplo, también va a haber
Otra manera de conformar las brigadas es formar brigadas independientes, ¿no? Por ejemplo, tener brigadas aparte de brigadas contra incendios, contra lucha contra incendios, una brigada aparte para que atienda los primeros auxilios, otra brigada aparte para que atienda solamente los procesos de evacuación y rescate, y otra brigada, por ejemplo, que se encargue de las comunicaciones tanto internas como externas, ¿no? Entonces, estas dos conformaciones va a ser a potestad también del empleador, ¿no? Y eventualmente, pues, va a tener que dar la capacitación a estas personas, ¿no? Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, brigadas independientes, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es diferenciarlas también, ¿no? ¿Cómo se diferencian? Eventualmente, pues las empresas entregan chalecos de un determinado color, entregan cascos de repente de un determinado color, de repente le colocan algún sticker a los cascos de seguridad, le colocan a veces también lo que son polos de diferente color o cintas, brazaletes que van también al costado en el brazo, ¿no? Y que pueden también ser de un diferente color que pueda identificar a cierta brigada, ¿no? Obviamente la coloración va a ser independiente, o va a ser a potestad también del empleador, ¿no? Pero obviamente esta coloración pues va a tener que ser comunicada, ¿no? Previamente a toda la organización, ¿no? De tal manera que en una situación de emergencia, ¿no? Todos los que pertenezcamos a la empresa sepamos qué función cumple una persona que, por ejemplo, pues tiene el brazalete de color verde, qué función cumple, por ejemplo, la persona que tiene el brazalete o el chaleco de color rojo, ¿no? Dependiendo de cómo es la identificación que se ha establecido en un inicio, ¿no? Recuerden que un plan de emergencias es eso, ¿no? Primero se planifica y ahí se coloca todo lo que se va a realizar en una situación de emergencia. Ahora, eh, yo también como parte de empleador, ¿no? Voy a priorizar algunas recomendaciones para poder seleccionar quiénes van a ser mis miembros de la brigada, ¿no? Lo ideal, ahora, no es limitativo, pero lo ideal es que, por ejemplo, todos los que pertenezcan a la brigada, pues tengan un estado físico y mental adecuado. Específicamente, ¿por qué? Porque en una situación de emergencia lo que se requiere es la atención rápida y muchas veces, a veces el sobrepeso, ¿no? Limita esa atención rápida, ¿no? A veces, por ejemplo, hay personas que están cargadas, muy cargadas mentalmente, ¿no? Que tienen, por ejemplo, algún tema de ansiedad quizás, ¿no? Que en una situación de emergencia se puede agravar, no se pueda tocar de nervios y la respuesta pueda limitarse, ¿no? Entonces, uno de los requisitos para poder ser seleccionado, para poder ser partícipes de las brigadas, pues es que tener un control sobre mi estado mental, ¿no? Para poder actuar de una mejor manera. ¿No? Adicionalmente tengo que tener mi evaluación médica apta, ¿no? Todos los que formamos parte de una empresa, ¿no? De manera independiente, en un inicio hemos realizado un examen médico ocupacional, ¿no? En el examen médico ocupacional generalmente pues nos hacen una serie de evaluaciones en donde certifican nuestra aptitud, ¿no? Entonces lo ideal también es que los que conforman parte de la brigada, ¿no? Tengan su examen médico ocupacional de un nivel de apto. ¿no? Que no tengan apto con restricciones, que no tengan un tema de observación, ¿no? Sino que sean aptos. Adicionalmente, las personas también deben demostrar cierta responsabilidad, cierto compromiso y liderazgo para que en un momento de emergencia pues, puedan liderar la evacuación, puedan liderar cómo es la atención, por ejemplo, de un amago de incendios, de un primer auxilio, ¿no? Entonces, tiene que también tener ese grado de compromiso para poder atender. ¿No? Tiene que también mantener una conducta preventiva, ¿no? Recordar que ya hemos visto, parte de las responsabilidades de los trabajadores, las obligaciones de los trabajadores es, por ejemplo, no bloquear las rutas de evacuación, no bloquear los elementos que vamos a utilizar en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, el personal de la brigada tiene que colaborar con una actitud, con una conducta preventiva de cuando vea que, por ejemplo, un compañero está bloqueando la salida, está bloqueando el acceso para los extintores, ¿no? Que pueda, pues, orientar a los compañeros, ¿no? Con esta conducta y que podamos tener libre, ¿no? Los accesorios.
Y obviamente, ¿no? Si tiene esa conducta preventiva, lo que va a tener que manejar es una buena comunicación, ¿no? Porque para llegar al compañero, muchas veces se crea ese disgusto, ¿no? Entre compañeros de que alguien pues te está mandando, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino al momento de realizar la recomendación, de realizar esa recomendación, ¿no? Para que las personas pues puedan seguir tu recomendación, ¿no? Entonces también lo ideal es que la persona pues pueda manejar un lenguaje verbal allí que sea pues idóneo y que de preferencia sea pues también a todo nivel, ¿no? Y lo último, también debería de la persona que conforma parte de la brigada tener la disponibilidad y permanencia dentro de las instalaciones. No muchos se ven en este último tiempo, pues que hay muchas personas pues que tienen el tema del régimen laboral asincrónico, ¿no? Y que híbrido, que en algunos momentos pues puede ausentarse y hacer trabajo remoto, ¿no? Entonces lo ideal es que las personas que conforman parte de la brigada pues siempre permanezcan dentro de las instalaciones, ¿no? Ahora también va a depender mucho de la disponibilidad, como hemos mencionado, de la persona, ¿no? Va a depender mucho de la idiosincrasia, del análisis inicial que va a realizar el empleador para poder establecer su brigada, ¿no? Va a depender mucho de ello, ¿no? Eh, si de repente, como mencionábamos, si hay una gran cantidad de repente de personas que quieran participar o que tienen esa actitud para poder participar, entonces se puede tranquilamente rotar, ¿no? Se puede rotar, que de repente unas personas siempre estén, no sé, pues en la mañana o en la tarde o en la noche, pero que se pueda rotar. Que la persona que ha sido capacitada, la persona que ha sido entrenada, siempre pueda permanecer dentro de las instalaciones, por ejemplo, en el turno mañana. ¿No? O de repente hay otra persona que solamente es de turno tarde, pero que esté presente siempre la persona en ese turno que se está pues seleccionando, ¿no? De tal manera que no se encuentre o que no suceda que en una situación pues no haya un horario determinado, por ejemplo, no haya ningún miembro de la brigada. ¿No? Eso es lo que no sería ideal, ¿no? Eso es lo que no sería, lo que no se debería de realizar, ¿no? Si yo estoy seleccionando a un miembro de la brigada, me tengo que asegurar, como seleccionador en este caso, ¿no? Que siempre pues permanezca un miembro de la brigada en un turno, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo así, si es que es uno, si es que es dos, ¿no? Ahora, también lo ideal es que se elija miembros de la brigada que pertenezcan a un mismo grupo de trabajo, ¿no? Por decirlo, tengo un ambiente laboral, el área administrativa y el área operativa, por ejemplo, ¿no? No sería ideal, pues, que yo toda mi brigada la tenga solamente en el área operativa, ¿no? Y que no tenga nadie en la área administrativa, no. Lo ideal es que yo pueda repartir a miembros de la brigada en ambas zonas de trabajo, ¿no? De tal manera que siempre, obviamente, también permanezca un miembro de la brigada en un momento dado, ¿no? En el área administrativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí esto es lo que quiere decir el tema de la disponibilidad y la permanencia dentro de las instalaciones de los miembros de la brigada. Vamos a ver el procedimiento general, pues un procedimiento general es de los que se debe hacer antes, durante y después de una emergencia, ¿no? Y que se puede acoplar muchas veces al plan de emergencias, a los planes que debería de utilizar. Ahora, recuerden, y hay que recalcar, que normalmente yo tendría que establecer un procedimiento de actuación netamente para los eventos, por ejemplo, de amados de incendio, ¿no? O tendría que establecer un procedimiento netamente para qué hacer en caso de derrames, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 5 riesgos dentro de mi ambiente de trabajo, es decir, tengo el riesgo, por ejemplo, de sismo, tengo, por ejemplo, el riesgo de derrames, tengo, por ejemplo, el riesgo de aniegos. De repente hay muchas empresas que tienen el uso del agua para sus operaciones, ¿no? Imagínense que el aniego se pueda generar, que se rompa una tubería y que se produzca pues el aniego de el agua dentro de toda la parte operativa, ¿no? Si de repente, por ejemplo, tengo el riesgo de incendio, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 niveles de riesgo, ¿ya? Cinco tipos de riesgo, ¿ya? Entonces yo tendría que tener 5 procedimientos para actuar en cada uno de estos, ¿sí? Ahora lo que se les está mostrando es un procedimiento general para o sea, ideas
generales de lo que se debería de hacer en una situación antes, durante y después. Sí, ahorita vamos a ver las generalidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de participar en las capacitaciones se tiene que nombrar en los planes de emergencias, se tiene que también participar en los simulacros de entrenamiento, se tiene que inspeccionar la operatividad y disponibilidad de los equipos y sistemas de emergencias, tenemos que verificar también periódicamente la disponibilidad de las señalizaciones de rutas de evacuación y de los accesorios de emergencia, ¿no? Y tenemos que inspeccionar las rutas de evacuación, que las rutas de evacuación pues se encuentren transitables, ¿no? Es decir, libres de obstáculos, ¿sí? Eso son eh, lo que tenemos que hacer antes de una emergencia, ¿no? Prepararnos antes de que suceda la emergencia. Una vez que ya estamos en plena emergencia, ¿no? Lo ideal es que siempre mantengamos la calma y guiemos siempre a las personas a las zonas seguras, ¿no? Debemos siempre también proteger al accidentado, ¿no? Debemos proteger a las mujeres, a los niños y las personas de tercera edad como prioridad. Debe ser nuestro nivel de prioridad. Debemos también de avisar a los servicios externos de apoyo, ¿no? En una situación ya grave, de una emergencia grave, lo que tengo que hacer es pedir apoyo externo para que me puedan ayudar a atender a mi accidentado o ayudar a darle respuesta a mi emergencia, ¿no? Debemos también de socorrer al accidentado aplicando los primeros auxilios, ¿no? En caso yo pertenezca al comité de brigadas y tenga la capacitación para poder hacer, por ejemplo, una curación quizás, ¿no? Una contención de una hemorragia, tal vez, ¿no? O de hacer el camillaje de las personas que van a ser trasladadas de un lugar de riesgo a un lugar seguro, entonces tendría que realizarlo, ¿no? Aplicar mis conocimientos para los cuales pues he sido entrenado previamente. ¿Y qué hacer después de la emergencia? Bueno, como si es que somos parte de la brigada, tenemos que verificar las instalaciones del incidente para evaluar el retorno de las personas que están en el ambiente de trabajo, ¿no? No podemos autorizar el reingreso de las personas sin antes hacer una verificación interna de las estructuras, sin antes hacer una verificación interna de cómo están las condiciones en temas de infraestructura dentro del ambiente laboral, ¿no? Debemos de organizar el equipo para iniciar la búsqueda de rescate en el caso de que haya pues un sismo que haya devastado, por ejemplo, un ambiente de trabajo que haya causado derrumbes, tal vez, ¿no? Entonces tengo que iniciar la búsqueda de rescate, obviamente, con las personas pues, que han sido capacitadas, ¿no? Debemos también coordinar la limpieza de las instalaciones y disposición de los residuos en caso, también igualmente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, escombros por producto de un incendio, perdón, de un sismo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, los residuos que causan los incendios, ¿no? Tenemos los residuos que ha generado, por ejemplo, un derrame, que hemos hecho la limpieza del derrame, pero se nos ha generado pues los residuos para poder desecharlos, entonces tengo que coordinar como miembro de la brigada, ¿no? En la limpieza de estas instalaciones, ¿no? Debemos solicitar también la reposición de los equipos de emergencia, como mencionábamos, ¿no? Si en una situación hemos utilizado el botiquín, de repente hemos utilizado el extintor, que el extintor ya está gastado, ¿no? Nos utilizamos muchas gasas de repente para hacer la contención de una hemorragia quizás, ¿no? Y hay situaciones en donde tenemos que solicitar la reposición de estos equipos para que en una nueva situación de emergencia puedan estar abastecidos y se puedan utilizar. Adicionalmente, también tenemos que registrar la emergencia y sus observaciones. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar para implementar las acciones de mejora continua, ¿no? Y que en una nueva situación, si es que llega a suceder una nueva situación de emergencia, podemos actuar ya con las correcciones de repente que identificamos en una emergencia previa, ¿no? Si de repente en una emergencia previa, por ejemplo, mi botiquín está muy alejado de repente en este caso del lugar donde sucedió la emergencia, entonces me tomé mucho tiempo de poder acudir al botiquín, sustraer los accesorios y de movilizarme, por ejemplo, hasta la zona de emergencia. Entonces, por ejemplo, en una situación nueva, ¿no? Lo que tendría que hacer, lo que tendría que de repente
me favorecería para poder actuar, ¿no? Es que de repente tener un botiquín portátil, ¿no? Un botiquín portátil, de repente, quizás en una zona más accesible también, de repente el botiquín de repente estaba muy escondido, entonces sacarlo a una zona donde sea más transitable, en una zona donde sea más visible, ¿no? Entonces son situaciones que yo me voy a dar cuenta cuando ya haya sucedido la emergencia, ¿no? Cuando ya la haya observado, cuando haya registrado, cuáles son las de repente las acciones correctivas que podría aplicar en esa nueva situación, ¿no? Vamos a ver un video de plan de emergencia, que es corto, pero nos va a servir para poder identificar cuáles son los pasos para poder seguir, los pasos a seguir para poder afrontar una emergencia. Es difícil predecir cuándo sucederá una emergencia, y esto puede llenarnos de temor. Es por eso que el edificio Coltejer tiene estructurado un plan de emergencias que se fortalece año a año, complementándose con todo lo que a la luz de la ley se exige. Este plan de emergencias está a cargo del Comité de Emergencias, comprometidos con las empresas que habitan en la copropiedad. Por ello, tienen la responsabilidad todos los empleados y usuarios de informar al comité toda situación que ponga en riesgo la seguridad de la copropiedad o que obstaculice la respuesta rápida y efectiva ante un suceso inesperado. Todos, empleados, usuarios y visitantes de las diferentes empresas que habitan en la copropiedad, deberán estar atentos y seguir las instrucciones impartidas por el comité. Cuando se enciendan las luces estroboscópicas ubicadas en cada uno de los pisos, mantenga la calma y suspenda cualquier actividad que esté realizando. Esté atento y siga el protocolo de evacuación que le indicará su coordinador de evacuación. Cuando se encienda la sirena y o reciba el llamado de evacuación, abandone el área ordenadamente ayudando a las personas con movilidad reducida y no intente regresar. No utilice el ascensor a menos que se lo indiquen. Utilice las salidas de emergencia establecidas previamente. Diríjase a los puntos de encuentro destinados previamente. Atienda las instrucciones de los coordinadores que se identifican con el chaleco verde en la brigada de evacuación. Salidas de evacuación y puntos de encuentro. Los coordinadores serán los encargados de llevar a sus compañeros al punto de reunión, siguiendo las instrucciones impartidas por el Comité de Emergencias, identificados por chalecos de color azul. Las salidas serán por ambas recepciones, recepción sur o norte, o ambas, según sea la emergencia. También se podrá dar la orden de evacuación por parqueaderos, pero esta debe ser únicamente autorizada por el Comité de Emergencias. De allí deberán dirigirse hacia la salida Plazoleta hacia Junín, lugar habitual de encuentro. Al llegar allí, el coordinador de evacuación deberá contar a todos sus compañeros que fueron evacuados. Si no están completos, deberán informar a la brigada de emergencias identificada con chaleco rojo, que realizarán la búsqueda. Si se cambia el punto de encuentro, se deberá seguir las indicaciones del coordinador de evacuación en caso de ser necesario desplazarse a un nuevo punto de encuentro que represente menor riesgo. La brigada de primeros auxilios, identificados con chalecos blancos, serán los responsables de atender la emergencia en caso de que ocurra un accidente a la persona que se encuentre herida y le prestarán la primera atención. Si es requerido, será trasladado a un centro de salud cercano. Conocer y seguir las recomendaciones anteriores, además de salvarnos la vida, nos prepara para enfrentar una emergencia o un desastre natural. Estar preparados es la mejor opción. Bueno, como vamos a ver, pues no, parte de lo que hemos mencionado en la capacitación es prácticamente lo que nos menciona en el video, ¿no? Siempre hacer caso al coordinador o en este caso a la brigada de emergencias que estamos conformando para poder pues tener una evacuación, para poder tener una búsqueda, para poder tener unos primeros auxilios, una atención de la persona que ha sufrido el accidente o que ha sufrido la emergencia, pues pueda ser de una manera rápida, ¿no? Entonces, parte de estas recomendaciones es la que hemos estado mencionando, ¿no? Para que tenemos pues que seguir, ¿no? Ahora, si es que yo no sigo las consecuencias, ¿cuáles deberían ser, pues, no, de este incumplimiento, ¿no? Ahora, si es que yo no sigo las recomendaciones, no sigo las pautas que hemos mencionado ahora a lo largo de la capacitación de módulo 1 y módulo 2, voy a arriesgar de una mayor medida, voy a incrementar el riesgo de las lesiones o incluso muertes de mis compañeros de trabajo o incluso las mías, ¿no? Voy a desorganizar
y voy a fomentar el pánico, ¿no? colectivo y que esto pues, pueda causar lesiones a los compañeros también de trabajo, ¿no? Recuerden que en una situación de emergencia, por ejemplo, de un sismo de emergencia, un sismo, lo que generalmente lo que mata es en sí la desesperación, lo que provoca las lesiones en sí es el salir corriendo, no empujarse entre compañeros de trabajo, no saltar las escaleras en muchos casos, son los que generan más, en mayor medida, las lesiones que propiamente el sismo, ¿no? Vamos a causar también más daños a la infraestructura, vamos a tener eventualmente sanciones administrativas o legales en las empresas por incumplimiento de los planes, del plan de emergencias, vamos a perder la confianza y reputación frente a nuestros clientes, porque pues un tema de, por ejemplo, de muerte, ¿no? Es muy conocido, se difunde muy rápido, ¿no? Y eso hace perder credibilidad ante mis clientes, ¿no? Que puedan pues comprobar pues que no, a pesar de tener mis planes de emergencia, pues no los sigo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho estas consecuencias a nivel de, no solamente organizativo, sino también a nivel de negocio, ¿no? Bueno, hasta aquí llegó nuestra capacitación, nuestro segundo módulo, ¿no? Les dejamos para que puedan tranquilamente realizar el cuestionario de evaluación y posteriormente descargar su certificado de capacitación, ¿no? Conmigo será hasta una próxima capacitación, ¿no? Me despido, hasta luego. Gracias por su tiempo.